y la perspectiva con la que tienen que mirar a este país más objetiva, no simplemente guiarse por las agendas mediáticas que ponen en la prensa. Yo creo que es un cariño, pero por ejemplo, Oscar López X6XY y Israel es del tamaño de El Salvador y nadie dice el pulgarcito del Medio Oriente. Ay, a mí ya se me olvidó casi, pero no. Pero se te olvidó la que sabe. Pero esto de cosas Es que es complicado escribir un sabor. Ah, no, pero descríbelo. Simplemente Ricky ya es. No. El 90% de los salvadoreños, que lo comprobamos de hecho en El Salvador, están de acuerdo con el presidente Bukele. La polémica fuerte está, paradójicamente, en las redes sociales. Pero fuera de broma, yo quiero decir que, por ejemplo, El Salvador, a mí la impresión que me dio es que los hombres... Y estaba sentado y estaba tratando de explicar un guión de algo que yo quería decir y vino una persona bastante insistente. Mujer, pero hombre. Hombre. Oh, bueno, para gusto los colores, ¿no? No, chicos, no. Me vino y empezó como que a empezarme a hablar más del Salvador. Creo que lo que más le duele a la oposición, y como bien dice Jessica, es una agenda evidentemente política que están haciéndole una campaña. No es a favor de que mejore el país, es en contra de Bukele. Bueno, no sé si lo sabes, pero hace muy poquito tiempo estuvimos en El Salvador, Jessica y yo. Estuvimos recorriendo El Salvador completo y en este podcast especial, porque nunca lo hemos hecho antes, vamos a hacer un resumen de todo lo que nos pasó en esa semana. Vamos a estar hablando de la comida, vamos a estar hablando de nuestra experiencia, vamos a estar hablando de las cosas buenas, las cosas malas que nos pasaron y además vamos a estar respondiendo los comentarios que nos han hecho todas estas personas durante toda esta serie. Pero la sorpresa principal del podcast es que tenemos un invitado súper especial que, entre comillas, nos va a estar entrevistando a nosotros. Este invitado se llama Paquito el Viajero. Así mismo como lo oyen. Y aunque es nuevo en este mundo de los viajes, es una persona que toda la vida ha estado en los medios. De hecho, yo fui el que lo embullé para que se abriera un canal de YouTube de viajes y dejara todo el trabajo anterior que había hecho durante toda su vida. Y bueno, me hizo caso. Aquí está. Tiene un canal que abrió hace muy poquito. Se los voy a estar dejando aquí para que después, si les gusta, si no les gusta, no lo hagan. Pero si les gusta, al final del podcast lo sigan, lo apoyen. Pero esperen que lo conozcan para que, bueno, sepan si les cae bien o no. ¿Qué me dices, Paquito? Bueno, aquí yo soy Paquito el Viajero y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Esto es un proyecto que en un primer momento estuvimos hablando hace 2 años y por cosas de la vida, yo ahora estoy haciendo contenido de viajes, ahora estoy un poco más local y ellos son como los grandes impulsores, los que me motivaron, cosa que estoy tratando de hacer, así que aquí estará la información de mi canal y hoy me tocó hacer el que los acuse y me digan toda la verdad aquí. Cada cosita, cada detalle de ese gran país que es El Salvador. Así que vamos a arrancar, vamos a empezar este podcast medio loco sobre El Salvador. Bueno, efectivamente vamos a dar comienzo a este maravilloso programa que vamos a crear hoy y sobre todo vamos a estar conociendo desde adentro cómo planificaron este viaje, cuáles fueron lo que los motivó a ustedes a decidirse por este destino tan atractivo en estos últimos tiempos, precisamente por algunos temas políticos, precisamente por su cultura, pero sobre todo que es un país que está siendo demasiado elogiado por algunos, criticados por otros, y ustedes se tomaron el trabajo de no creerse los cuentos, de ir al lugar. ¿Cómo planificaron? ¿Cuál fue lo que dijeron? Ok, hay que ir. Sí, realmente nosotros teníamos como objetivo hacer una pequeña serie de Centroamérica.
quisimos empezar por Guatemala, fue bastante random, honestamente. Dijimos, bueno, nada, Guatemala nos parece interesante, vamos a empezar por ahí. Yo siempre había querido conocer Costa Rica, o sea, dije, el segundo tiene que ser Costa Rica sí o sí. Y ya después empezamos a ver cuáles nos quedaban y dijimos, ¿sabes qué? Creo que El Salvador está bien interesante por todo el tema político, por el cambio tan grande que ha dado el país. Y dijimos, yo creo que hace mucho sentido, si estamos en Centroamérica, pues obviamente ir a El Salvador directamente y sin quitarle pues amor a los otros, queremos conocerlos a todos, pero El Salvador me parece que es tan polémico y es tan interesante lo que ha logrado hacer que valió la pena definitivamente documentarlo. A mí lo que me da gracia de la polémica es que muchas veces la polémica ni siquiera surge en El Salvador. Es decir, la polémica surge en el extranjero. El 90% de los salvadoreños, que lo comprobamos de hecho en El Salvador, están de acuerdo con el presidente Bukele. La polémica fuerte está, paradójicamente, en las redes sociales de personas que no son salvadoreñas. Personas que critican a El Salvador y ni siquiera viven en El Salvador. Ni siquiera han ido a El Salvador. Es decir, simplemente tienen una postura política de izquierda, por decirlo, porque hay que hablar las cosas como son. Hay que decirlo. Hay palabras que hay que mencionar. Es una postura política de izquierda y simplemente porque ellos creen que Bukele no es de izquierda, simplemente lo critican y se ponen a la par de los delincuentes, es decir, apoyan la delincuencia que había en Salvador. Y eso realmente me parece una cosa, no sé, bastante loca, porque es que no hace sentido. A mí me llama mucho la atención que muchos comentarios es que, por ejemplo, los derechos humanos, la Comunidad Europea, la Unión Europea, todos están preocupados por el proceder que ha tenido el presidente de El Salvador. Ojo, un presidente electo. Eso es muy importante. No es que lo que salió de la nada y lo pusieron ahí como un globo. Es un presidente electo que ha tomado unas medidas radicales con personas que son radicales. Exacto. Entonces, estas organizaciones que están muy todo el tiempo defendiendo las cosas, están criticando a Bukele, pero no criticaban a lo que pasaba antes. Exacto. ¿Dónde estaban esas organizaciones cuando ese es el punto, habían asesinatos diarios en El Salvador? ¿Dónde estaban esas personas? A nadie le importaba. Simplemente ahora, porque el presidente tiene una postura más de derecha y no tan de izquierda, bueno, vamos a atacar entonces a Bukele. Incluso gente que lo apoyaba, porque al principio Bukele no había definido bien su postura, si era de izquierda, si era de derecha, estaba un poco más en el medio. Había mucha gente que lo apoyaba, pero nada más que Bukele tuvo algunas conversaciones, algunos roces con Trump. A partir de ahí empezaron los ataques en las redes sociales, que realmente han sido increíblemente fuertes. Y yo entiendo que no estés de acuerdo con Trump, yo entiendo que no estés de acuerdo con Bukele, pero tú no puedes estar de acuerdo con que los delincuentes, porque no son delincuentes comunes, porque está el delincuente que roba una gallina, está el delincuente que, no sé, que entró a una gasolinera y se llevó unos caramelos y tiene que cumplir un año, pero los delincuentes que están hoy en día en El Salvador son delincuentes de palabras mayores. No, es otro nivel. Es otro nivel de delincuencia. Es otro nivel. Un nivel que impacta directamente en una sociedad durante años y en generaciones que van reclutando hasta niños. Es decir, estamos hablando de una cosa bien, bien seria. Y ahí no aparecían entonces estas organizaciones, no les importaba. Yo creo que todos son como que agendas que estas organizaciones están utilizando simplemente para ir en contra de alguna corriente, porque simplemente quieren pues a otro tipo de persona más manipulable quizás en el poder, que permita así pues algún que otro crimen, les da igual completamente con tal de que pueda ser manipulable y que puedan pues simplemente son personas que simplemente tienen una poner postura su agenda política. Que quieran. Son personas que simplemente tienen una postura política y que a ellos no les da la gana que haya un presidente de derecha que esté haciendo las cosas bien. Porque, a ver, vamos a estar claros, hay presidentes de derecha que hacen las cosas mal. Correcto. No todos los presidentes de derecha hacen las cosas bien. Sí. Ni todos los presidentes de izquierda, bueno, casi todos, pero bueno, no todos los presidentes de izquierda hacen las cosas tan mal. Porque, por ejemplo, hubo un presidente en Uruguay que fue bastante querido y era de izquierda. Correcto. Entonces, no todos los presidentes de izquierda son lo peor, pero hay que entender que si alguien hace las cosas bien, sea de izquierda o sea de derecha, hay que aplaudirlo. Ahora,
Lo otro que se dice de Bukele, ok, el problema es que se está reeligiendo constantemente, se ha reelegido 2, 3, 4 veces, no sé la cantidad de veces exacta, creo que han sido 2 veces y quiere una tercera y quiere cambiar la constitución. Sí. Esa persona empieza a ser un dictador a partir de que el pueblo no lo quiera y él cambie la constitución. Pero si el pueblo quiere cambiar la constitución y ponerlo a él 10, 15, 20, 30, 40 años, eso es problema del pueblo. Yo pienso, yo estoy de acuerdo con Ángel. Yo estoy de acuerdo contigo y pienso que Jessica también por lo que está diciendo. Es simple. El problema que creo que lo que más le duele a la oposición, y como bien dice Jessica, es una agenda evidentemente política que están haciéndole una campaña. No es a favor de que mejore el país, es en contra de Bukele. Exacto. Y eso es lo que creo que está dañando, porque los resultados son palpables. Y de eso vamos a hablar más adelante. No. Y además, yo les digo una cosa. Hay personas incluso dentro de El Salvador, que son pocas, pero las hay, que no están de acuerdo con Bukele, pero están de acuerdo con el cambio de seguridad. Ahora, ellos critican un poco el tema de la economía y tienen que entender algo, señores. El cambio que dio El Salvador en 4 o 5 años es un cambio que no da ningún país del mundo. No pueden pretender... En décadas a veces. No pueden pretender que, además de todos estos cambios que se han dado en El Salvador, también tengan una economía de Suiza. No va a pasar. En un tiempo tan corto. Lo primero que ustedes tienen, o lo primero que tiene El Salvador ahora mismo, es que ya no hay pandillas, es la seguridad. A partir de que hay un país seguro, empieza una economía a prosperar. Si el país es inseguro, la economía nunca va a prosperar. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. Hay que ver cómo puede funcionar la economía de aquí a 5 o 10 años. Si en 10 años la economía sigue destruida, bueno, tenemos un problema que vamos a hablar en 5 o 10 años. Pero ahora mismo la economía no puede ser una economía del primer mundo. No, pero yo creo que lo que la gente también tiene que entender y la perspectiva con la que tienen que mirar a este país más objetiva, no simplemente guiarse por las agendas mediáticas que ponen en la prensa, es que, por ejemplo, el país estaba en un extremo, tuvo la guerra, tuvo las pandillas luego y estaba completamente controlado por criminales literalmente. Entonces tiene que llegar una persona radical, como dijo Angelito, no puede llegar alguien muy centrista, muy idealista, porque el país está en una crisis, en un caos, en un radicalismo. Entonces tiene que venir una energía similar, contraria, que ponga eso en orden. Ya cuando el país empieza a encaminarse, que de hecho ya lo está haciendo, pudiera valorarse quizá pues una continuidad más centrista y demás, pero en primera hay que darle tiempo, en segunda hay que aceptar que el país necesitaba a alguien radical, fuerte, con carácter, que realmente pues se enfrentara a esas maras, porque no todo el mundo estaba dispuesto a veces a enfrentarse a pandilleros, a criminales que controlan literalmente el país y que pueden matarte con tal de seguir en el poder. No. Entonces pues hay que darle obviamente los créditos. Yo pienso que el crédito lo tienen muy bien ganado y entrando justamente para que los que no, quizás no están tan empapados con esto y tienen muchas preguntas como yo que no he ido. Ok, ¿qué esperaban encontrar? Estamos hablando antes de llegar a El Salvador. Estamos hablando cuando ya se bajaron al aeropuerto. ¿Qué ustedes, qué pensaban y cómo será? Y es de verdad que es peligroso. Es que nos encontramos precisamente lo que esperábamos encontrar. La tranquilidad que encontramos en El Salvador era la que esperábamos. Bueno, a mí me sorprendió un poquitico. Bueno, yo personalmente me esperaba que fuera así. Nosotros desde el primer día que llegamos a El Salvador, nosotros salimos para la calle con cámaras, con micrófonos, con mochilas y de noche, ojo, de noche, y es Latinoamérica, y nosotros salimos sin ningún tipo de temor. Lo primero que hicimos fue llegar al hotel, después llegamos a un mercado, y después fuimos a caminar todo el centro de El Salvador. Después, más adelante, fuimos a otros lugares, dimos algunos tours, nos metimos en algunos barrios, pero desde la primera noche, yo fui con mucha confianza porque yo sabía lo que iba. Yo me había estudiado mucho El Salvador y sabía precisamente cómo era y simplemente cuando llegué lo corroboré y así mismo fue. Bueno, yo tengo que decir que yo vi algo de contenido de El Salvador, no quise saturarme demasiado, quise ver lo base y sí, obviamente tenía la idea de que sí era un país seguro, de que ha dado muchos cambios y demás. Ahora, cuando yo llegué, sí noté pues en el cuerpo policial, en las estructuras incluso del aeropuerto ¿Te y de todo. ¿Te impactó eso realmente? Sí, había policías por todos lados y, por ejemplo, el aeropuerto se veía sumamente seguro, o sea, las estructuras, la manera en que estaba diseñado,
no se te da una impresión así de que, ok, esto está como que parece un búnker, literalmente. La seguridad realmente la tenían bien en la mente y luego ya cuando salí pues al país como tal, me impresionó mucho lo moderno de algunas zonas. No todo, creo que es un país bastante rural en muchos lados todavía. Pero el centro de la ciudad me impresionó honestamente lo moderno que estaba. O sea, las edificaciones, las estructuras parecían de primer mundo literalmente y eso sí no me lo esperaba. Yo me esperaba algo más sencillo. Perdona la interrupción. ¿Te impresionó eso realmente? Sí. Porque el hotel de nosotros estaba súper lindo, súper moderno. En la zona en la que estaba, habían edificios que eran, no diría que rascacielos, pero estaban impresionantes, de verdad. Las calles súper bien cuidadas, modernas. Había un montón de lugarcitos de comida rápida americanos. O sea, encontrabas Wendy, KFC, McDonald's. No, sí, la verdad. Hay un capítulo que a mí me gustó mucho y es donde ustedes elogian precisamente este centro donde van los niños, que es gratis, que ustedes pidieron un permiso y Ángelo comentó justamente que le pareció súper bueno. Eso yo creo que hace unos años atrás eso era impensable en ese país. A los criminales no les interesaba eso. Exacto. Y hoy creo que es un ejemplo que, ojo, no solamente Latinoamérica debería copiar este tipo de cosas, este tipo de centros, para que los niños sean niños. Es que nosotros fuimos a ese centro, eran las 10 de la noche, yo creo, 10, 11 de la noche. Sí, era y estaban tarde. Los niños jugando. Los niños con sus papás, había música, incluso había un muchacho tocando el violín, súper lindo, personas bailando, compartiendo, o sea, había movimiento, había alegría, había paz, tranquilidad, y nadie estaba como con temor, nadie se veía raro, que no sé qué. No, la gente allá muy amable, y la gente extremadamente amable, sí. Muy cooperativa. Sí. Creo que, bueno, Costa Rica fue súper amable. La gente de Costa Rica también. Sí, pero no vamos a comparar no vamos a hacer comparaciones. Esos problemas. Porque vamos entonces ahora a levantar cero y hacer comparativas y cosas que no vienen al caso. No, vamos a hablar no tengo en la mente. Vamos enfocando en El Salvador como tal, porque ahora no vamos a comparar los salvadoreños con los escoceses. No, bueno, imagínense. Vamos a hablar de cómo nos va en El Salvador, porque si no nos vamos a enredar. Creo que sí. Ahora, una pregunta, hasta este punto que ya chocaron ustedes los primeros días con este hermoso país muy polémico en estos últimos años, ¿creen que está sobrevalorada la opinión que hay del Salvador o subvalorada? Yo creo que está bastante bien valorada. La verdad, yo diría, cuando tú buscas contenido del Salvador, ves mucho sobre el SECO, sobre las pandillas, sobre la seguridad. Y eso es un tema realmente latente en el país por el pasado tan fuerte que tienen. Ahora, cuando vas a la otra cara también del debate sobre El Salvador, que ves a la gente pues criticando un poco a Bukele y demás, sé por dónde vienen, sé por qué lo hacen, pero los valoro de manera más objetiva. No me dejo guiar emocionalmente, por eso no les doy la razón, pero entiendo por qué es ese debate y por qué se ha generado. Lo único que yo le agregaría quizás a toda la polémica y que lo haría un poco más subvalorado de lo que realmente pudiera ser, es el tema de la modernidad. Sí tiene un montón de cosas modernas, sí están invirtiendo cantidad en infraestructura y eso es algo que poco se habla, nada más que se habla de la seguridad. Y una cosa que nosotros quisimos o teníamos claros al principio en esta serie era que no queríamos repetir lo que todo el mundo repite en El Salvador. Sí, claro. Cuando tú buscas El Salvador, todo lo que tú ves es Bukele, SECOP, pandillas. Entonces sí, nosotros por supuesto que lo tocamos un poquito, le dedicamos un pedacito de algunos vídeos, sí. Pero por lo menos en mi canal el enfoque que yo quería dar del Salvador era totalmente diferente. Es decir, que yo quería enseñar cómo era El Salvador por dentro, cómo era su selva, cómo eran sus cascadas, cómo eran sus montañas, cómo era su comida, cómo es su gente, porque todo el mundo estaba buscando de alguna manera porque todo el mundo está buscando de alguna manera encontrar views, hay que decirlo así, en la polémica, en las cárceles, en los delincuentes. Y ahora nosotros estamos hablando un poquitico de eso porque, bueno, hay que hablarlo. Es que toca. Porque es un tema. Pero la serie, por lo menos la mía y gran parte de la de Jessica, yo creo que un 80 o 90% de la de Jessica, no queríamos enfocarnos en esa polémica. Queríamos enfocarnos más bien en mostrar país, que casi nadie lo muestra,
Y eso nos preocupa, que El Salvador tiene muchas cosas bonitas, tiene muchos lugares espectaculares y casi nadie está yendo a estos lugares. De hecho, las veces que nosotros buscamos guías, que generalmente cuando nosotros vamos a cualquier otro país, Eso es un detalle que a la gente le interesa mucho, porque a veces dicen, oye, pero ¿saben tanto? No, es que hay una preparación que ustedes tienen antes de llegar a esos países, precisamente para no pifiar, por así decirlo. no, pero lo que yo me refiero es que, mira, por ejemplo, cuando tú vas a cualquier otro país que tú buscas un guía para que Ok. te acompañe, ese guía generalmente va con un grupo de personas. ¿Por qué? Porque hay mucho turismo en esos países. Por ejemplo, no quiero hacer comparaciones como te decía ahorita, No, hace un ok. ratico, No queremos celos. pero cuando fuimos a Guatemala, cuando fuimos a Costa Rica, cuando hemos ido a otros lugares, cuando estamos con ese guía, vienen con nosotros 6, 7, 8 personas. Pero en El Salvador no es así. Las veces que estuvimos con guía, ese guía nada más estaba con nosotros. Era Es decir, personalizado para ustedes. no porque fuera personalizado para nosotros, sino porque no hay personas yendo a esos lugares en El Salvador. ok. Ahí es al punto que quiero El llegar. turismo todavía está creciendo. Está empezando, está empezando. creciendo. Va empezando. ¿Por qué? Porque todo el mundo está enfocado en las pandillas, en el SECO, en Bukeles, en Pero el está centro bien, de El Salvador. Está bien que hayan puesto, pues, en el mapa El Salvador con ese tema quizá, y que ahora entonces se pueda abrir a otros Y temas. eso es lo que quisimos So, hacer nosotros, por lo menos yo. Eso fue lo que yo quise hacer. Yo Sí. quiero abrir El Salvador, o quería, era mi intención, abrir El Salvador un poquito más al mundo, enseñar las pirámides, enseñar los bosques nebulosos, enseñar las montañas. Es que es un país La naturaleza. extremadamente Y la comida. rico. Y yo les voy a ser honesto, La comida. apoyando la teoría de Ángelo, es que pudiéramos hacer un podcast empezando a hablar y por qué fueron al SECO y muéstrame el SECO, porque eso es lo que vende. Y la gente siempre quiere ver lo que vende, que desgraciadamente no es lo mejor. Y estamos alejándonos de esto, señores, este no es el episodio. Nosotros estamos, o por lo menos ustedes, están tratando de mostrar eso que estaba bloqueado al mundo, Ujú. precisamente por lo mala Sí. que estaba la situación en El Salvador. Entonces, era muy injusto, creo, con El Salvador y con ustedes, Ujú. mostrar lo que todo el mundo habla, que es las cárceles de SECO, las pandillas. No. Ya ese momento Ya pasó. oscuro Ya pasó. ya pasó. Ya pasó. Gracias a Dios. Y si hablamos de ellos, para algunas personas que quizás no lo sepan, ojo, no piensen que todo siempre es color de rosa. Ya pasó. A partir de ahora, esto es lo que ustedes quieren mostrarle al mundo, que es un país riquísimo, con una cultura. Yo vi los videos de ustedes, realmente dan ganas de decir, vamos a este lugar, ya podemos ir. Como mismo ustedes dicen, oye, mira, caminamos por las calles con las cámaras. ¿Ustedes en algún momento sintieron alguna situación incómoda? No, ninguna. Y no solo caminamos por las calles, porque muchas veces nos criticaron en el primer vídeo. Bueno, pero sacan del centro de El Salvador, porque es que no vieron los demás vídeos. Vieron el primero o solamente vieron el primero, después no vieron más ninguno, o no sé lo que pasó. Simplemente se enfocaron en esa primera impresión. Y nosotros sí salimos, nos metimos en los mercados, nos metimos en barrios más complicados, nos metimos en las montañas, fuimos a los ríos, nos metimos en las cascadas y en ningún momento sentimos ninguna sensación de peligro. Y No. créanme, esa sensación de peligro se siente muchas veces incluso en países del primer mundo. Ok. No solo en países del tercer mundo, hay lugares del primer mundo. No mencionen países para no. No, pero. No menciones países sí, para no. No, te puedo mencionar uno, ¿por qué no? Alguna zona. Mira, nosotros fuimos a Canadá, no voy a decir la zona que fue, pero habían zonas que tú decías, no me siento seguro aquí. Y es Canadá. Bueno, pero eso es un detallazo. Eso es un detallazo que. Y es Canadá. No voy a decir los barrios ni quién vivía en esos barrios para no herir sensibilidades. No, pero, ok. pero nosotros no nos sentimos seguros en par de barrios de Canadá. Y Canadá supuestamente es el ejemplo de la seguridad. ¿Hubo en El Salvador Sí. algún lugar donde quisieron y no pudieron grabar? Bueno, sí. En un mercado, que normalmente eso es bastante estándar. Cada vez que entras a un mercado, pues, no sé, dependiendo de con quién te encuentres, te dicen, no grabes. Y entramos a un mercado en El Salvador
que creo que era un Walmart o algo así. No, no y era ahí un nos Walmart, dijeron es como que un no. Walmart, no es exactamente un No Walmart. era un Walmart, pero era ese formato. Estilo, como un que- estilo de un sí, un mercado, supermercado. Eso es un normal en supermercado. cualquier parte del mundo. Es bastante clásico, En estándar. cualquier parte del mundo, cuando se entra a un mercado, de hecho yo le dije a Jessica, cuando enciendas la cámara aquí, enciéndela, graba Y nos vamos. y apúrate, Sí, ok. porque Sí. nos van a decir que aquí no se puede grabar, efectivamente. No, es que aquí pasa. Efectivamente, Sí. a los 5 minutos, Jessica andaba muy confiada. No, no te preocupes, aquí nadie me va a decir nada, no me va a decir No. nada. Mira, yo Enseguida soy la llegó, prima de Bukele. llegó alguien y le dijo, aquí no puedes grabar. Y no estamos hablando, sí, porque a veces la gente cuando tú te refieres a mercado piensa en un mercado callejero. No, no, estamos Ok. hablando de un No, era un mercado mercado cerrado. cerrado. En los mercados callejeros sí grabamos lo que nos dio la gana. Ahí sí. No, porque es un lugar público grabamos ahí. bastante, Eso sí, no tenían problema. Era un mercado que era como, les digo, estilo Walmart o algo así, pero más pequeñito. Sí. Y bueno, sí, ahí nos dijeron que no podíamos grabar y después la muchacha como que se quedó mirando. Yo traté ahí de tomar alguna que otra toma, pero no pudimos hacer mucho. Pero bueno, y en la podemos sacar biblioteca algo. pedimos permiso y sí nos dejaron, la biblioteca de los niños. Sí, porque había muchos niños, eso es otro problema. Sí, es más Ajá. sensible y demás, pero bueno, con un permiso ahí sí pudimos grabar y el resto del país grabamos todo, excepto en ese mercado. Sí, excepto en ese mercado, todo lo demás pues Ahora, bastante ¿cómo fluido. se siente el clima? El clima, porque una cosa es lo que se muestra en el Súper video. calurosa. De Exacto. hecho, mi cráneo estaba rojo. Pero seco, Mi piel pero estaba seco. quemada. No hay humedad. No hay humedad. Eso es lo bueno que tiene. No sudas tanto, yo sudo un poquito. No, pero tú sudas porque a veces te ponen las enguatadas gordas esas que, bueno. Bueno, si ven mi video, yo fui a El Salvador en enguatadas. imagínense Pero no hay tanta humedad como aquí en Florida, por ejemplo. Aquí Ok. en Florida Pero tú sales y el caminas. sol te pica directo. O sea, yo me quemé cantidad y de verdad Bueno, que me hay- sentí el calor. Pero también fuimos en la etapa de calor. Sí, bueno, claro. Ahora también te empieza, toca- porque hay que decir algo. ¿Qué pasó? En El Salvador no es como el clima en estos lugares donde hay 4 estaciones. Ahí solamente hay 2 estaciones. Está Sí. la estación seca y la estación Sí, húmeda. en todo Centroamérica es más o menos así. Así es más o menos en todo Centroamérica. Sí. Estación seca, estación seca y estación húmeda. Y entonces en la estación seca sí hay un poquitico más de calor, pero es un calor seco. Valga la redundancia. Y en la húmeda, bueno, el tiempo es lluvioso y refresca mucho más la temperatura. No Sí. hemos ido todavía en una época de lluvia, pero bueno, mira, por ejemplo, ahora vamos a México y vamos a Colombia próximamente. Y Bueno, si pero vamos no a adelante, ir... no adelante los futuros No, destinos. no voy a decir los videos que vamos a hacer, pero sí voy a decir a dónde vamos porque son viajes que se aproximan y bueno, Bueno, lo vamos a hacer pronto. en uno de los videos, casualmente, ustedes, bueno, tú estabas regañando a Jessica, casualmente, diciéndole que yo no se regañé a puso. Jessica. Sí, un regañito Jamás en de la vida, cariñito. jamás en la vida he regañado a Jessica. No te pusiste el protector solar. Ah, bueno, eso sí, pero eso Yo te lo es, dije. imagínate. Y yo soy más blanco que tú. Parecía como un Ah, papá pupuchándola porque ahí. ella se estaba quejando de que si tenía el cráneo rojo, que si tenía los brazos que le ardían. Y yo, pero es que yo te dije que te pusieras el protector solar y me dijiste que no, porque la piel se te iba a poner muy grasienta. Si no, Sí, no, la verdad. Yo sí, va más o menos. Nosotros fuimos en qué etapa? Abril, ¿no? Abril. No se metan en eso. marzo. marzo, abril, definitivamente vayan preparados para tremendo sol y calor. Es bueno para las playas porque El Salvador da al Pacífico. Correcto. Y hay playas de surfear súper espectaculares. Esa es una buena etapa para eso. Pero bueno, si el sol estaba, pero te quiero decir una cosa, tenso. después de las 3 de la tarde la temperatura refresca bastante también. refresca. En la noche sí estaba súper rica. Es solamente en el día, al mediodía, que está dura. ¿Cómo vieron el tema a ver, pasa en todos los países y creo que en Latinoamérica pasa mucho más, y es que cuando llegan extranjeros se les ve que son extranjeros y no siempre, y no estamos hablando de delincuencia ni nada, pero muchos comerciantes callejeros se aprovechan a veces de que como son extranjeros y a veces alteran un poquito los precios. Eso es muy común en todos los extranjeros y sobre todo los creadores de contenido. ¿Sintieron eso? Porque hay unos comentarios por ahí. Ah, Mira, eso siempre pasa en cualquier parte del mundo que tú vas. Cuando tú vas a un mercado callejero, primero tú vas a sentir la presión porque ellos saben que tú eres extranjero. Hay lugares que se siente más presión, hay lugares que se siente menos. En El Salvador, yo, por ejemplo, no sentí demasiada presión, ni me jalaron de la mano, como me decían que podía pasar en el mercado, etcétera, etcétera. La verdad, no fue tan así. Ahora,
te soy sincero, eso que me estás diciendo para responderte la pregunta directamente de si los precios están inflados o no sé, porque como yo no vivo en El Salvador, si algo a lo mejor vale 1.50 y me están cobrando $2, yo no voy a entrar en un debate con No, el comprador, con el vendedor a esa hora, que si me estás cobrando 50 centavos más o me estás cobrando 50 centavos menos. Es un poco ridículo, creo, ¿entiendes? No, un comentario de Sí. X persona que hizo un comentario No, siempre pasa, siempre pasa. y puede ser. No, sí, puede ser no, casi siempre es así. Pero eso pasaba también en Cuba cuando nosotros vivíamos allá. Nosotros teníamos un precio para las cosas Claro. de nosotros y a los extranjeros le ponían otro precio totalmente diferente. Eso Pero pasa tú en todas tienes, partes tú tienes del un mundo. problema grave también, pienso yo, y es que tu fenotipo no ayuda. Porque tú eres Sí. cubano, pues si no lo sabes, los tres somos cubanos y los tres vivimos en los Estados Unidos. Ok, pero el fenotipo tuyo no, es que no pareces ni siquiera No. latino. No estamos hablando cubano, ya cubano. En Cuba tú eras una cosa rara. Y tú y yo lo sabemos porque nos conocemos hace muchos años. Y en algún episodio más adelante, no ahora, comentaremos un pasatiempo que teníamos nosotros que jugábamos a hacernos los extranjeros. En fin, eso es otra película. Eso lo hablaremos más. Él posiblemente ni te acuerde, yo sí me acuerdo. Y eso no ayuda mucho. Es verdad, por eso, pero incluso una persona, aunque no sea de mi estereotipo, que llega a El Salvador, ellos se dan cuenta que no es local. Pero eso pasa en todas Sí, partes. sí, es que se nota. Eso Pero pasa yo en todas le- partes. Eso yo- es normal. En el caso de El Salvador, yo diría que la verdad es que no sé si es que el país no está tan acostumbrado a un turismo extremo, pero yo no noté para nada ni un acoso ni una inflación en los precios por ser turista. Porque, por ejemplo, las pupusas, la señora me podía haber dicho $2 por la pupusa y yo se lo Vamos a llegar ahí. hubiera dado. Vamos a llegar Y me ahí. dio 75 centavos. Es verdad, Es el es precio verdad. normal porque estábamos con guías y los guías no me dijeron, no, la pupusa cuesta más barata. No, Bueno. era 75 centavos y nos cobró No, eso. incluso compramos Y eso dulcecitos en 25 centavos. Sí, hay un episodio para donde nada, no se notó yo, raro. yo sentí, a ver qué pasa, que yo vi, bueno, y les invito a los que están viendo este podcast, por supuesto, que revisen los dos canales, de Jessica y el de Un Ángel Viajando, por supuesto, los dos que lo revisen porque son contenidos completamente diferentes del mismo lugar, porque son dos puntos de Sí. vista diferentes, aunque Sí. interactúan. Ya, Yo los he visto todos, por supuesto, que les puedo decir, cositas, hay que hacer la tarea bien. Y hay una cosa que me llama la atención, a veces yo me daba cuenta que cuando ustedes le preguntaban el precio, ellos como que no lo decían a la primera, pero parece que como veían que había una cámara, entonces eso yo creo que el país, yo no. como espectador, Ah, ok. me doy cuenta que también la sociedad en El Salvador está experimentando ese turismo. Ok, Cómo sí, interactuar con el extranjero sí. que puede llevar una cámara. Y hay como cierta, no es desconfianza la palabra, sino como que hay un trance que ellos están abriéndose a ese turismo. Que Ujú. creo, por lo que ustedes están diciendo, que les falta. ¿Qué debería hacer El Salvador para incitar y Ujú. quizás pueda ser una fuente de ingreso interesante? ¿Qué ustedes creen que está fallando? ¿La promoción? Hombre, nosotros estamos aquí, nos pueden contratar, nosotros le damos promoción por un buen contrato, así que no estamos Sí. cerrados. Pero No, bueno. no, yo creo que no está fallando nada. Simplemente es un país muy nuevo Ok. que se está abriendo, pero desde hace muy poco tiempo. Ellos no están fallando en nada. De hecho, ellos están demasiado acelerados en lo que están haciendo. Fallando está el país que tiene el turismo abierto desde hace 50, 60 años Está estático. y se queda estático. Correcto. Y que no hay turismo moviéndose. El turismo empezó a abrirse en El Salvador desde hace muy, pero muy poco tiempo. Y yo creo que la cantidad de turistas que están yendo corresponde con el tiempo que ellos Yeah. llevan abiertos. En 5, en 10 años, ellos van a crear muchísimas más atracciones, van a crear muchísimos más puntos porque tienen muchísimo espacio. De hecho, nosotros íbamos por la carretera y el guía nos iba diciendo, mire, ahí hay una pirámide que están desenterrando. Mira, aquí hay otra No, pero pirámide mira, que eso están es un punto desenterrando. que no, bueno, no creo que se hizo mucho énfasis, pero el trabajo arqueológico está ahora mismo en desarrollo. Está activo, está Sí, activo, sí. pero activo virgen. Es decir, hay pero muy pocas pirámides en El Salvador que se han desenterrado. No, y Se han también, desenterrado y les digo, incluso de las pirámides, que eso lo vamos a hablar más adelante o está en mi vídeo, si quieren verlo, lo ven.
Sí, no vendas mucho, no vendas mucho para que vayan a ver. Pero Ok. de las pirámides Sí. que han desenterrado, solo se ha desenterrado el 10%. Es decir, que debajo de esas pirámides que han desenterrado, Hay valga un la redundancia 90% 80 veces, que es no se solamente conoce. el 10% de lo que ustedes ven es lo que hay. Bueno, Ah, ahí voy, porque hay un comentario y creo que Jessica Sí. me puede ayudar un poquito con esto. Hay otro comentario donde estaban hablando pues, que confunden con la cultura maya. Salieron uno diciendo que la cultura de ellos es anterior a los mayas. Entonces hay una guerra ahí que por supuesto sabemos que los No, pero esa es latinos... una guerra que no me voy a meter. Porque... No, es una guerra, yo pienso que es una guerra, no quiero buscar comparaciones, lo que quiero es elogiar, porque ahí justamente quería llegar, están defendiendo su identidad. Claro. Y yo pienso que los países latinoamericanos, muchos, como nosotros, por ejemplo, a veces, por las situaciones desgraciadamente políticas, perdemos como la identidad de los lugares. Y que a estas alturas, ustedes con esos videos nos encontremos. Ojo, hay muchos salvadoreños que están fuera, que hablan maravillas de ustedes y que están súper agradecidos. Y tú te das cuenta que hay un sentimiento de identidad. Coño, qué bueno que hay gente que está haciendo este video, que se salen del seco, de las malas, y volvemos a caer en lo mismo, porque es que se nota, sobre todo en la emigración que no está en El Salvador. A punto, y esto es donde quiero llegar, que están diciendo, quieren hacer un censo con los que están dentro y los que están afuera que se fueron. A mí me dio como gracia, porque es el sentimiento de que el país está bien y sigue siendo nuestro país, aunque vivamos fuera. ¿Cómo ustedes ven la sociedad? ¿Se habla como de emigrar? ¿Están adaptándose a este nuevo cambio? ¿O hay algunos que simplemente quieren salir del Salvador? No, Yo no. diría, No, para todo lo acá, contrario, para todo lo contrario, todo lo contrario. yo diría que, por ejemplo, El Salvador en una primera etapa está queriendo apostar quizás naturalmente por el turismo local y nacional salvadoreño, o sea, expatriados, la diáspora que regresa por todo el tema de la seguridad y que quiere disfrutar el país desde otra perspectiva, algo que nunca quizás estando en El Salvador pudieron conocer, pudieron ver, pues ahora están regresando y lo están disfrutando, están enseñándole a la familia todas esas cosas y el mismo salvadoreño de alguna manera, porque fuimos a la Ruta de las Flores y fuimos a un parque de atracciones y ahí lo que había era mayoritariamente salvadoreño, turismo quizás incluso pues del área. Entonces esa es una primera etapa, eso está muy bien que lo estén haciendo y después pues abrirse muchísimo más, quizás con infraestructura, con hoteles, con resorts, a ya turismos más globales. Pero definitivamente sí es un tema el hecho de que el salvadoreño fuera del país está queriendo interesarse nuevamente, está queriendo quizás invertir o por lo menos conocer y mostrarle a su familia pues cómo su país se ha renovado y está haciendo algo diferente No, y ahora. no solo eso, yo he visto muchos comentarios de personas que están viviendo aquí en Estados Unidos, que están valorando retirarse en su También. país, Ujú. como debería ser, Ya. debería ser. Sí, lo La veo. única excepción que no hace eso somos nosotros los cubanos por el problema político que hay en Cuba. Y ojo, si las cosas pueden cambiar, Si las ojo, cosas cambian, bueno, ya veremos, pero Ojalá. bueno, no queremos entrar en ese debate. esos son otros eso otros episodios. Eso es otro tema, pero es una serie de podcasts. pero quiero Sí. decirle, vuelvo y repito, hay muchos salvadoreños que están locos por regresar a su país. Y lo quieren hacer con el dinero que han trabajado durante 30, 40 años aquí en los Estados Unidos. Yo Eso pienso está bien. que es un sentido de pertenencia. Ujú. Que muchos, parece una bobería repetirlo tanto, pero los cubanos, y esto donde quiera que esté lo voy a decir siempre, los cubanos estamos huérfanos de patria. Por eso que está pasando en Cuba, que se llama dictadura. No hay otra palabra, aunque esto no tiene nada que ver con Cuba. Entonces, ver países latinoamericanos como los mexicanos, los salvadoreños, que estén donde estén, defienden tanto su país. Hay algunos que dijeron, oye, pero ustedes tienen que ir. Y yo hace 40 años que me fui de ese país. Y tú dices, este hombre se acuerda de cada calle porque esa es su patria. Entonces, yo pienso que el trabajo que están haciendo ustedes, amén de que somos amigos, amén de que somos casi familia, más que entretener, señores, porque a veces vemos, y hay muchos que están elogiando, que dicen, es que hay otras personas que se sientan en Nueva York, atrás de una cámara, buscan en ChatGPT y se ponen a hablar con imágenes de IA y están elogiando que ustedes van al lugar.
Claro. También hay otra parte que les dice, oye, pero tienen que moverse. Y es lo que tú dices, vean la serie completa, porque son una serie de episodios. Claro. Y yo creo, a ver, si yo le dijera a ustedes una pregunta simple, ¿cuánto debería ir un extranjero como yo, por ejemplo? Yo voy a ir a crear contenido, pero vamos a hablar de un extranjero simple que quiera conocer El Salvador. ¿Cuántos días ustedes le recomiendan para tener ojo, sabemos que Una todo es dinero, sí, sí. No, ahora dicen, no, 2 meses, no, y me botan del trabajo y me quedo en Salvador vendiendo pupusa en el medio de la calle, porque cuando vaya para mi país me dijeron, quédate por allá, ¿entiendes? Entonces, ¿cuánto tiempo? Un tiempo razonable para que puedan disfrutar esa realidad del Salvador. Yo diría 5 días y medio, quizás sí viven cerca del Salvador, o sea, si el vuelo no es demasiado largo. Obviamente, si vienen desde España, yo les diría que sea una semana, porque probablemente el día de ida y el día de regreso casi que lo pierdan. Okay. Pero si ustedes están en el área, están cerca de Salvador, es un vuelo corto, yo diría ahora mismo, en 5 días y medio quizá, lo logran ver. Ángel, mójate un poquito. No, ¿Cuánto? No, te voy a hacer una pregunta clarita. A ver. ¿Cuánto debes destinar aproximadamente en cuanto a platica, dinero? ¿Cuánto? Eso es muy importante. Bueno, eso es muy, muy, muy relativo. No puede haber una cifra fija porque va a depender de lo que tú quieras. ¿Me entiendes? ¿Me sigues? A ver, Ok. hay personas que van a querer hospedarse en un hostal y van a querer compartir con otras personas en ese mismo hostal. Incluso personas que tienen dinero, quieren vivir la experiencia de vivir De en un hostal, sentirlo, exacto. de sentirse con otros extranjeros en un hostal y compartir muchas cosas, estar en literas. Nosotros estamos un poco viejos para eso, la verdad. En el caso de nosotros específicos, no critico al que lo haga, pero en el caso de nosotros específicos, nosotros andamos con equipo, andamos con laptop, andamos con... Hay que buscar seguridad también dentro. No, y vamos a veces a grabar tanto que queremos descansar. Queremos descansar bien. Queremos un buen descanso, No vamos- honestamente. no No, vamos- preocuparnos mucho. Sí, pero de para que- rendir. Nosotros, Claro. y además Exacto. nosotros vamos siempre con bastante poco tiempo porque vamos a crear contenido y casi no nos alcanza el tiempo. Entonces, como decía Jessica, tenemos que descansar, tenemos que pasar el contenido por la noche. Nosotros, en el caso específico, valga la redundancia, nosotros no vamos a conocer personas. Es decir, cuando le digo conocer personas, conocer a otros extranjeros que A interactuar. a interactuar con otros Ok. extranjeros que van Sí, en se viaje. vámonos de discoteca por la noche. Exacto. Nosotros no vamos a eso en Es específico. una aventura diferente. Bueno, Es pero una no aventura hubo diferente. una discotequita ni nada por No, la no, noche. no da tiempo. Bueno, no da sí, la tiempo. cervecería. Ah, bueno, cervecería. Bueno. Después vamos a hablar de la cervecería. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, es muy relativo, muy relativo. Aparte, depende mucho Pero también. bueno, por ejemplo, una pareja como nosotros, que irían Pero a es un que hotel depende y mucho. irían a par de Sí, tours. pero el problema importante aquí es que... Sí, yo depe- entiendo lo que mi tocayo quiere decir es que es también dependencia del país de donde vengas. Porque los vuelos son diferentes, Exacto, y eso los cambia. precios de vuelos son diferentes. No es lo mismo que tú vengas de España Correcto. a que tú vayas de Estados Unidos a que tú vayas a Argentina. Entonces, los tickets de vuelo, incluso desde el mismo lugar, si tú sales desde Florida hoy, no es el mismo precio de vuelo Que se te planifica. A ver, que nosotros, si te por ejemplo, planificas y vas a ir dentro de 2 meses. ¿no? Nosotros, por Varían ejemplo, demasiado. hicimos el paquete en Expedia, que honestamente a mí me parece estupendo Expedia porque te hace pues el vuelo, te hace el hotel. Sí, a mí realmente me gusta muchísimo Expedia. Creo que de las plataformas digitales de viaje, para mí es la más sólida porque tiene un buen customer service. Está como que bastante estructurada y ellos te responden en la mayoría de los casos bastante bien. Incluso si tú les peleas porque tuviste algún problema, pues suelen tener bastante buen feedback y demás. En ese caso, te dan también un seguro de viaje, lo cual es bien conveniente porque a nosotros nos pasó de hecho que perdimos un viaje. Literalmente había hotel, había transportación, había de todo sacado para ese viaje. Y no teníamos el seguro para colmo. Entonces, pues Fue tuvimos que bastante complicado. pelear bastante todo ese dinero de vuelta. La verdad no fue tan sencillo. Lo logramos rescatar, pero el seguro de viaje lo ponemos siempre a partir de ahora, de verdad. No es una piquilancia, no es No, que... no, no, el es que seguro- no No, es es que el seguridad. seguro, Es que- es que el seguro uno nunca sabe y solo hemos perdido dinero. no solo incluye el seguro del avión, el seguro del Médico hotel, también, sino o sea, que también bastante incluye el completo. seguro médico, Sí, sí, que sí. uno no sabe cuándo se puede enfermar en un viaje. Entonces, por no pagar $50 más,
de verdad que uno se puede enredar la Sí. vida. Pero bueno, volvemos al punto inicial porque nos hemos olvidado un poquitico con este espagueti. ¿Con cuánto ¿Cuánto podemos pagamos nosotros? por Viajar, ejemplo? mójense, Sí. mójense. Exacto, Quiero exacto. cifra, Esa- quiero esa es cifra, la quiero respuesta. cifra, quiero Bueno, cifra. nosotros pagamos unos $500 más o menos por cada uno. Ok, estamos hablando de una Y estancia de algo. cuántos días. 5 días más o menos. No, fuimos como 5 3 días. y medio, 4. No, 5 días, 5 días. Bueno, vamos a decir que 5 días. Quizás pónganle 600 pesos por cada uno, incluyendo el seguro, incluyendo el vuelo desde Orlando, lo cual no es un vuelo demasiado largo. El vuelo salió económico, pero el hotel estaba en la zona rosa. El hotel estaba Bueno, espectacular. lo que vi en las imágenes se ve Y- muy bien el hotel. Sí, y de hecho yo perdí hasta los birros del hotel. Yo había sacado birros de un montón de lugares del hotel que está impresionante y los perdí, pero ese hotel estaba súper exclusivo. El vuelo súper bueno y el seguro de viaje incluido. Por 600 pesos. Es decir, que está esos son bien. $600 que nosotros Por invertimos persona. por persona. Importante, Por Por importante. persona, que nosotros invertimos en un hotel muy bueno y en un vuelo directo. Incluso Sí. desde Estados Unidos. Es probable que si usted vive en México, que si vive en un país más cercano, el vuelo salga más barato. Y Ujú. si no va a un hotel como el que fuimos nosotros, por supuesto le puede salir también más barato. Esos 5 días, esos 4 días que fuimos, les pueden salir en unos $300, $400. Por eso le digo que es Y muy después, relativo. bueno, los gastos en el país, que la Ujú. comida sí estuvo súper barata, la comida no fue ningún tipo de problema, el Uber estaba económico también. Lo que El más Uber gastamos funciona bien, fueron un los detalle. Sí, 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 El Uber funciona funciona bien. súper Sí, súper bien, Súper la bien. verdad. Sí, Y sí, los sí. precios, ¿qué tal de los No, Uber? no, Barato. barato. Y todos en dólares. En la aplicación vas a ver el precio que te van a cobrar. No es como que en la aplicación tú ves 1,000 colones y después tú no sabes ni qué te va a Sí, salir te en dicen el tal banco. cual porque al cambio. Sí, Exacto. exacto. No, ¿Es eso es dólares bueno. o no tienes que estar haciendo Eso conversión? es bueno, eso es otra cosa buena que tiene El Salvador, que está dolarizado. Entonces no tienes que preocuparte Sí. por estar cambiando dinero, ni Eso es tienes un plus. Ahora, que preocuparte déjenme por estar sacando decirle- cuentas en tu mente. Déjenme decirles que una cosa de El Salvador que sí yo noté y es lo único que de verdad yo pusiera asterisco porque sí está elevadito, es que como quizás no tienen tanto turismo, los tours y los paquetes que ofrecen para visitar lugares sí están elevados y no tienen demasiada oferta. O sea, un tour fácil te costaba $150 por persona. Hombre, esto- Así que tengan en cuenta eso, si hacen tours no va a ser tan económico como otros países que Oye, tienen más oye, turismo oye, y te bajan el precio. Jessica está inflando un poco. $150 tampoco. Eran $90, $100 más o menos. Bueno, pero es que es alto. Es Sí, sí, alto. no, a ver, no. Pagamos 200 y pico No, por no, un tour. no. Pagamos 200 porque Déjame ver. era por los dos. Era por los dos, eran 100 por cada uno. Y, Déjame y, ver. y, Pero y se bueno. les da bastante promoción cuando ustedes decidieron Mm. buscar, ¿se les da mucha promoción a este tipo de tour o fue que los encontraron una vez estando ahí? No. Nosotros utilizamos 2 sitios web para buscar los tours. ¿Puedes recomendarlo o Sí, no quieres sí, más? no, como que no, Ok. si son amigos de nosotros. Entonces, Uno es Civitaris, Ok. se los voy a estar dejando por aquí, y el Mira. otro es Get You Guide. Miren, $125 la ruta de las flores. Ok. Ok, Son- pero nosotros bueno, no... no son 150, No, pero no, igual no, está pero nosotros elevadito. no pagamos $125. Hay varias ofertas. Está esa que es $125, pero lo que pasa es que en esos sitios tú puedes comparar varias rutas de las Claro, flores. pueden irse por una más Hay varios económica, pero guías. es que no había tantas opciones. No había tampoco. tantas opciones, pero nosotros Cuando no entran llegamos a a pagar ver- 125, nosotros pagamos 80, 90, algo así. Lo que pasa es que ella tiene en su mente el pago que hicimos por los dos, que es diferente. ok. Cuando nosotros pagamos 90 y 90, ya se llega a unos $180, casi $200. Entonces parece que es lo Bueno, que ella a mí, lo tiene a mí- con... a mí eso sí me pareció que no había tanta oferta y que sí estaba carito porque además en el tour, por ejemplo, tú tenías que pagar la comida. Entonces, Bueno, pero eso depende también del eso se guía. encarecía Pero más. eso depende Bueno, del guía ahí, también. ahora Bueno, nada. para refrescar un poco, Ay, no, la comida es barata, tampoco. En lo que usted- Tampoco puede ser La tan comida es pi- barata, La comida es muy eso. voy barata. a leer un... Vamos a darle un break al Salvador. Vamos a refrescar un poco este momento que se ha puesto tenso eso con esto de No los seas precios. dramático, eso no seas dramático tampoco. A ver, vamos a ver, por aquí dice Forever Más, un
uno de los que vio su video que dice, lindo video, entrevisten a sus compatriotas cubanos que viven en El Salvador. No vimos a nadie, para No que tú vimos veas. a En nadie. Costa Rica sí vimos par de cubanos y yo, wow, esto sí no me lo esperaba, pero en El Salvador a nadie. No vimos a ningún cubano. Yo vi que no después Ángelo hizo unos comentarios como diciendo, es que no los vimos. Y No, es que no los entonces, vimos. No, es que no es los que vimos. literalmente Es que no los vimos. no. Cubanos que viven en El Salvador, por favor, escríbanos, comenten y digan si estos cubanitos que estaban por allá de viaje realmente hicieron la tarea bien. Ahora, por otro lado, este comentario se ajusta precisamente a lo que estábamos comentando hace unos minutos atrás. Dice Luis Mira Q1W, este debe ser agente secreto porque con ese nombre. Dice, es fácil criticar desde un escritorio a kilómetros de distancia. Mononeuronales que nunca han pisado el país. Los Ay, felicito a ustedes dos. Estaba problema. Sí, este es calentador de... Bueno, agente. Ustedes sí se dieron la tarea de venir, conocer y compartir sus experiencias, ya que quiero ver sus próximas reacciones, en especial cuando prueben el plato típico salvadoreño, las pupusas. Bueno, espero que hayan visto. Bendiciones. Espero que este Y señor sigan haya adelante. visto los Bueno, otros el videos. compañero Luis Mira Q1W, el agente. Bueno, Ahora, yo esta pregunta la tengo que hacer. No me maltrate a los seguidores. No, un Vamos, agente que ponle, está... ponle una abreviatura y ya, pero no me Eh, maltrate tampoco. El MK1 es que suena gente. No Ah, quiero la ayudarlo, pero. va. Oye, Luis, nada personal, hermano, pero es que, bueno, te estamos agradeciendo, ¿verdad? Un lindo comentario. Y ahora yo sí voy a hacer una pausa aquí porque yo estoy traumatizado. Yo soy una persona que tengo muy buen apetito desde que era pequeño. Y me tienen traumatizadas las pupusas esas. Porque ya parece una tortilla, pero parece una tortilla de huevo, parece una tortilla de maíz, que sea un maíz, ya yo no sé qué pensar. ¿A qué sabe eso? Ay, a mí ya se me olvidó casi, pero no, las Pero se pupusas. te olvidó la que sabe. Pero esto qué cosa No, es. pero la Es que es pupusa- complicado escribir un sabor. Ah, no, pero descríbelo. Simplemente está rico y ya. Es No. La leche condensada es como- rica. tú- No. Mira. Ok. con- La textura, ¿qué? ubícate Una tortilla en la- mexicana. En las tortillas, Sí, una ubícate en las tortillas tortilla mexicanas, como por ejemplo, ¿cómo son las rellena. tortillas estas que venden en...? Sí, pero no es una tortilla de taco. No, Ok. es una tortilla Pero es parecida. de Es como maíz más fluffy, más suavecita. esponjosa. Sí, sí, Más sí, suavecita, sí, tú sabes, sí. le echan queso, le echan frijoles, le echan carne, le echan de todo de adentro. ¿Y es sellado o es que.? Sellado. Sellado. De hecho, cuando Entonces tú la Ok. muerdes y empiezas De a hecho, descubrir. cuando yo probé la pupusa por primera vez, yo no sabía lo que había dentro. Yo pensaba que era la tortilla. Yo también. Wow. Y lo yo hacen me- súper yo me finito y tú dices, "Esto no sorprendí. tiene nada dentro". Yo me sorprendí cuando vi frijoles molidos dentro de la tortilla. Y Dije, cuando ¿qué tú es ves el esto? sabor, porque tú ves es una tortilla literal centroamericana, que es una tortillita normal, y tú la ves y tú dices, ok, esto es una tortilla normal. Y esta que es la siempre- pupusa que a mí me están hablando. Esta es la pupusa, pero cuando la muerdes y ves como que el maíz con todos esos sabores adentro, es un almuerzo y de verdad que sabe rico. No, y rico, barata, rico. y barata. No, y porque baratísima. ¿Cuánto cuesta una pupusa? menos de $1. Yo tengo un trauma con la pupusa desde que lo vi ustedes. Tengo que ir a probar. Menos, por lo menos las que nosotros probamos, menos de $1. Wow. Sí. Menos de $1. Y ellos tienen una bebida que se llama la horchata. Sí, yo vi que Espectacular. Jessica la tomó. Estaba... Ahora quiero hacer. Espera, a ver. Quiero hacer una pausa aquí con los chatas. Tuve un problema serio Ay, sí. con ¿Qué el pasó? tema de los Porque chatas. fue en el mismo restaurante que estaba cerca No, de es los que eso no era un volcanes. restaurante. Eso No, no era un ahí restaurante no en la me la calle. tomé Nosotros yo. comimos en la calle. Él fue a un mercado y la probé en el Que esto mercado. es una mala Ok. experiencia que tuve, que quiero decirla para que no les pase a la gente. A ver, la horchata sabe riquísimo Ok. y barata, además. Es un refresquito con unos hielitos en una bolsita que tú Es te la un tomas y refresco de refresca la canela, cantidad que tiene eso es canela. rico. El sabor está riquísimo, pero ¿qué pasa con la horchata? La hacen con agua que no está filtrada muchas veces. Cuando es en la calle. Cuando es En en la el calle. restaurante probablemente no. Entonces, para un extranjero que no tiene esas bacterias del país, Correcto. te puede caer mal. Y eso es un problema que yo siempre evito. Siempre, cada vez que voy de viaje. Y bueno, no sé, me desfasé en El Salvador, probé la horchata y me cayó mal. ¿Entiendes? Pero- Estuvo un día que de verdad. Vamos a ver, en plan, tú Me dices que sentí- te medicaste para evitar accidentes. No ¿O? hubo ningún accidente, pero me sentía como un dolor aquí, ni siquiera era en el estómago, era como un dolor aquí como en el, no sé, Sí, en el pecho, sí, se estuvo quejando todo el me día. estuve quejando un día, la verdad completo, y eso es una cosa que siempre tengo presente, La no maldita tomar, chata. comer cualquier cosa porque la comida al final, como es hecha, es caliente, mata las bacterias, el Claro. fuego. Pero las bebidas, cuando uno no está acostumbrado al agua del país,
te puede caer mal. Eso puede pasar en cualquier Pero tú sabes lugar que del yo mundo. probé Sí, el por helado, supuesto. A el Jessica no helado le pasó con agua nada. y no me pasó nada. A Jessica no le pasó nada, pero yo que tengo el estómago un poco más Pero debilito. él es más Delicado. Tienes un estómago Delicadito, delicadito. Me cayó mal y yo siempre tengo eso bien presente, vuelvo y repito, pero esta vez no sé. Me pero dejé ir por el embullo, qué yo- rica está, déjame Yo probarla. veo que has hecho un énfasis no solamente Sí. en esta serie de El Salvador, y ya esto es un poco más serio, estás delicadito, es verdad, pero hablando un poquito más serio, y pones el ejemplo de ustedes que están viajando mucho hace un tiempo, el tema de las salsas. Que no Ok. siempre, Ángelo hace un énfasis a veces puntual, y yo no voy a probar esta salsa porque ustedes Porque saben. mi estómago es un poco más delicado que el de Jessica. Y Jessica come piedra, ¿es lo que tú quieres decir? No, pa' yo. no, pero a veces a mí, por ejemplo, las aguas de esos países me caen mal y el picante a mí también me cae mal. Ya. Entonces, no es que yo no pueda comer nada, yo puedo comer casi todo, pero evito tomar agua y evito comidas que tengan mucho picante. Quizás un poquito de picante no pasa nada, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a este lugar que nosotros vamos aquí, que está cerca. Chipotle. No solo Chipotle, ¿cómo se llama el otro lugar donde comemos los tacos? ¿Chile? Es Chile. Que vamos a Chile, que nos tomamos una cerveza, que nos comemos un Ah, taco. Applebee's. Applebee's. Ok. Un lugar que a nosotros nos encanta. Nosotros nos encanta, está aquí cerquita de la casa. Sí. Es un lugar de los más bonitos. Sirven como unos nachos con picante, Sí, con sí, pollo, sí, con salsita grandísimo. y tal. Y valen barato y te sirven un plato así para 2 personas y te tomas una Ay, yo quiero cervecita. ahora. Y lo disfrutas. Fíjate que nada más de pensar en eso ya se te va ¿A haciendo qué hora la boca cierran? ¿A qué hora agua. agua. ¿A qué hora cierran? Como a las 2 de la mañana. De Y hecho. generalmente, Creo que toca. cada vez que nosotros vamos a ese lugar, me destruye literalmente el estómago. No, eso es un punto Sí, él es mucho más realmente. sensible. Sí, sí. Y para los Entonces, viajes, de hecho, si tú tienes un estómago delicado, tienes hay que que ver tener porque cuidado. hay un montón de destinos exóticos que sí, literalmente te pueden chivar el viaje si tu estómago No, no aguanta la comida. Es que estamos adaptados es decir, el cuerpo humano es muy simple y no todos tienen esa tolerancia Sí. adaptarse Ujú. a ese medio de ese lugar, que las personas ahí están adaptados, pero uno viene, Sí. no es que uno venga un poquito delicado como mi tocayo, pero no todos los organismos reaccionan No, igual. yo diría, la comida de Salvador no. Si tú, por ejemplo. Cuéntame de los tamales, a mí me pareció tan loco eso de los tamales, perdona que te interrumpa, Jessica, Sí. porque los cubanos estamos acostumbrados al tamal de toda la vida, es con masita de puerco, quizás unos gorditos que es mantequita de puerco, bien sazonado y ya. Pero ahí, cuando ustedes llegaron a ese puesto de los tamales, que aquel señor tenía una olla enorme Sí. y empezó a decir, ya a mí se me olvidó la cantidad de cosas. Eso es un almuerzo lo que tiene el tamal. No, ese tamal. Yo la verdad no sé si es que se muele todo. Porque tiene garbanzo, tiene no lo- esta cantidad de Sí. cosas. Porque tú no sientes, por ejemplo, esos ingredientes. Tú sientes que está todo mezclado y tú te estás comiendo el tamal y ya está. Esos tamales tan raros que venden con muchísimas cosas y están envueltos en hoja de plátano. Yo creo que eso era una hoja de plátano, honestamente. Pero dentro del tamal a mí me dio la impresión porque yo no vi los ingredientes. Quizás los sentí un poquitico en la mezcla, pero yo creo que se muele todo y es por eso que le echan tantas cosas y pues el tamal pareciera que lo que tiene es 100 ingredientes, pero tú te lo comes como si fuera un tamal normal. O sea, no es que, no sé, tú le ves así las cositas sobresaliendo ni nada así raro. Y el sabor. El sabor a mí me pareció un poco como que plain, como que tampoco, sentí las pupusas con muchísimo más sabor. Quizás el tamal me faltó una salsita o algo para sentir realmente toda la mezcla de ingredientes, pero yo creo que como se muele tanto, pierde un poco el sabor al molerse tanto. Porque es la misma mezclarse textura tanto. y predomina casi siempre el maíz. Exacto, creo yo. exacto. Debe y ser. es súper blandito. Eso me estuvieron diciendo en los comentarios. Te lo comiste porque está acabado de hacer hacer. calentico blando. Si lo dejas enfriar, se pone pone durito duro. y ese es el que yo conozco. Ahora, el tamal de Cuba, yo creo que por la carne de cerdo tiene un kick, como un punto mucho más predominante. Sabroso. Ajá, que este que es más mezclado con un montón de ingredientes. También nosotros que- estamos más acostumbrados al de Cuba. Ojo, claro. Sí, yo A lo creo mejor que- le damos a un salvadoreño el tamal cubano y Y no opina le lo gusta. mismo. Y no le gusta. Exacto, Y Exacto. dice, exacto. eso está Hay muy que- raro. Sí, yo soy un poco bias, pero creo que el cubano tiene un puntito Bueno, ahí. para cerrar el tema de la comida. Ajá. ¿Qué plato, con qué, de todo lo que probaste, incluido los dulces y las comidas, con qué te quedas, Ángelo? Con cualquier carne.
Las carnes estaban riquísimas. No, la verdad. Carnívoro, Todas las carnívoro. carnes, yo probé un plato grande que nos dieron como una bandeja llena de carnes, ¿te acuerdas? Sí, era un mix. ¿Cómo se llamaba el pueblo ese que nosotros fuimos? No recuerdo el nombre, se lo voy a dejar por aquí abajo. Dejen en los comentarios porque todos Se queremos lo- saber se lo- dónde se lo podemos... dejo por aquí abajo, le dejo el nombre por aquí abajo, no recuerdo el pueblo, cómo se llamaba exactamente, pero sé que nos sirvieron una bandeja de carne grandísima, que cualquier carne que tú probabas ahí está exquisita. Es una cosa que realmente la hacían bien, No, y los otra chorizos cosa- igual. Postre. Otra No, cosa, no probé el postre. otra cosa, Ya no. te voy a decir el postre, pero primero, los quesos del Salvador, cuidado, Tú hiciste un énfasis en eso, porque Eso dijiste que se están pone- muy frescos y que en el hotel, por ejemplo, había muchísima variedad. Y de verdad un sabor espectacular. Yo diría que si ellos invirtieran un poquitico más en la producción de quesos, cuidado, hay que quitarse el sombrero ahora que tú con mencionas ellos. eso de los quesos y la comida, hay que hacer énfasis en el tema de la leche. Aquí en Estados Unidos nosotros tenemos un problema grande con el tema de la leche. Sí. La leche no sabe a nada. Y cada vez que yo viajo a Latinoamérica, sea cualquier país que sea, ya sea Perú, ya sea Guatemala, ya sea Panamá, ya sea Costa Rica, la leche sabe diferente, sabe con sabor, sabe con textura. No sé qué es lo que pasa con la leche aquí. Nosotros incluso hemos ido a comprar leche cara, leche hasta de 8, 9, 10 dólares la cajita, Sí. no para comprarla Es para seguidamente, experimentar, sino para saber. experimentar, para decir, bueno, vamos a comprarla más cara un día para ver si de verdad es un problema de que nosotros estamos comprando la barata. No, hemos comprado la cara y sabe exactamente igual que la barata. Eso es un problema Lo que más hay aquí que no sé por qué. comparto pasa. perfectamente tu criterio Pero pasa. y te voy a decir, en mi casa, siempre compramos leche en polvo aquí. La Nestlé clásica de toda la vida, que eso no es lo ideal, pero se acerca más Bueno. a la leche, porque realmente la leche normal que conocemos aquí, la tapita roja de toda la vida que en los Estados Unidos, para mí es agua. Sí. Sí, cualquiera, porque te digo, hemos comprado leche cara de Sí, cajita en Publi de 8, 9, 10 dólares, nada más simplemente para probar, para decir, bueno, vamos a ver si es que estamos comprando leche barata, como te decía, y no, igual. Ahora, en El Salvador no fue la excepción, probamos unas cajitas de leche chiquiticas así, que no me acuerdo cómo se llamaban. Sí. Qué rica estaba esa súper leche, rica, de sí. verdad, rica, tenía un saborcito. Bueno, que- y para las personas delicadas con el estómago, la leche siempre cae bien. Bueno, Su lechita. próximo comentario. Ah, no, espérate, el dulce. El dulce. Wow. El dulce que más me gustó, que de hecho está en el video del costo de vida, creo que ahí lo mostré, era una galletica suavecita. Ah, yo lo probé también. Y Ese fue por mi favorito, dentro lo probé. tenía una crema tan rica y que para nada estaba empalagosa, no estaba subida de azúcar, estaba en el punto perfecto. Y 25 centavos. 25 centavos, tú te comías la galletica, probabas la crema por dentro y eso estaba Ese fue el único dulce que probé, pero exquisito, Súper, ¿verdad? súper Y rico. 25 centavitos, como les decía. en el mercado central. Bueno, vale. Otra pregunta. A ver, ¿qué más dice la bueno, gente? por aquí, ¿por qué le dicen pulgarcito a El Salvador? Es un tema archiconocido en los comentarios. Chiquitico, viejo, porque es pequeñito. Pero porque... ten cuidado con estos gestos porque eso se puede interpretar mal. No, simplemente Que tú porque... dices que los salvadoreños son chiquiticos. ¿Cómo es No, eso? porque es el país más pequeño de Centroamérica. Entonces, De hecho, de América en general. Pero Por creo ejemplo, que es de cariño. yo se creo lo que es un tomen cariño, mal. pero por ejemplo, Eso Oscar no. López X6XY y Israel es del tamaño de El Salvador y nadie dice el pulgarcito del Medio Oriente. No, y somos deberíamos, vamos a tres empezar a mayores. decirlo. No, bueno, pero Israel, imagínense, el caballero, pulgarcito estamos Medio hablando Oriente. del No pulgarcito de discriminemos. América. No Hay discriminemos. países más chiquitos que El Salvador, pero América, bueno, es más chiquito, así le pusieron, ¿qué vamos a hacer? Pero se le Imagínate. empieza a decir Israel el pulgarcito del Como a Medio Puerto Rico le Oriente. dicen la isla del encanto, sabe Dios por qué habría que buscar en el pasado. De cariño son. Bueno, hay muchísimos comentarios, es imposible leerlos todos. Creo que esto es un episodio que vamos a estar experimentando. Y para cerrar este podcast que hemos hablado, De y yo todo. sigo concentrado en la pupusa que no se me sale de la cabeza. Esto es terrible. Vamos a hacer unas preguntas porque esto es un poquito tonto. ¿Sintieron en algún momento, y voy a empezar con Jesse, sintieron en algún momento como que los hombres te miraban con cierto atractivo por ser extranjera? ¿Cómo te sentiste? Bueno, algo pasó porque ella miró a Angelo como lo digo o no lo digo. ¿Cómo te No. sentiste tú? Yo creo que esto
se puede poner caliente. Alguien duerme en el sofá hoy. No, fuera de broma, yo quiero decir que, por ejemplo, El Salvador, a mí la impresión que me dio es que los hombres son extremadamente educados y respetuosos. Eso me sorprendió bastante porque a veces en Latinoamérica y sobre todo en Cuba se daba muchísimo que los hombres eran demasiado picarones, se metían contigo y eso era horrible en las calles. Y en El Salvador, quizás como turista llamamos un poco la atención, estamos con cámara, es normal que la gente pues te mire y que piense qué está pasando acá. Pero de ahí pues a meterse o acosarte un poquito o tú sentirte así como que rara, para nada. Demasiada educación, demasiada amabilidad y la gente más bien quiere que la pases bien, que te sientas bien en su país, que están orgullosos de realmente de lo que están ofreciendo y ese es el enfoque yo creo que de los hombres, de las mujeres, de todo el mundo. Para nada así me sentí rara. Y donde las dan, como dice el dicho, las toman. ¿Cómo se sintió Ángelo con las mujeres salvadoreñas? No, yo pienso, ya se empezó a poner rojo, así que hubo tema, pero tema. No, porque ahí las mujeres igual son muy respetuosas. No me digas lo mismo No, que chicos, eso, no, que pero es que es la verdad. ¿Tú no sentiste en un momento un feeling en el medio de la calle? A ver. En primer lugar, yo no soy una figura pública, un Brad Pitt, ni un carajo para estar, ¿sabes? No, pero caminando por las calles, que la gente, ¡ay, mira que va por ahí! No. Pero siempre es bueno preguntar. No, a ver, vamos a hacer una. ¿No sentiste que ninguna salvadoreña te miró así como diciendo, ojitos claros? No. Es que uno va tan concentrado, en serio, hablando en serio, en el trabajo que está haciendo, que a veces incluso te están mirando no personas porque quieran nada contigo, sino personas porque quieren venderte algo. ¿Qué respuesta más profesional? No, chico, pero hay personas que te quieren vender algo, hay personas que te quieren, no sé, hacer alguna oferta de algo. Por ejemplo, yo estaba... Cuidado con las ofertas que pueden ser complicadas. Yo estaba, por ejemplo, en la plaza central y estaba sentado y estaba tratando de explicar un guión de algo que yo quería decir y vino una persona bastante insistente. ¿Mujer o hombre? Hombre. Bueno, para gusto los colores, ¿no? No, chicos, no. Me vino y empezó como que a empezarme a hablar más del Salvador. Ok. Eso es una anécdota que quiero hacer. Esa persona... ¿Un nativo de ahí? Sí. De hecho, era un guardia de seguridad. Pero un guardia de un una lugar. tienda, De un establecimiento. De un establecimiento. No sé exactamente cuál era. No es necesario ni mencionarlo. Pero es que no lo recuerdo. Estamos en el casco histórico. Okay. Y yo estaba tratando de decir o contar una historia sobre algo que me parecía curioso de El Salvador. Además, yo estaba con la vibra, por supuesto, de agradecimiento con El Salvador, etcétera, etcétera. Y este hombre empezó a tantearme, a decirme, no todo es lo que parece. No todo es tan bonito como se ve. Aquí pasan muchas cosas. Yo realmente... ¿Será de izquierda? Sí, no sé, no le pregunté, supongo. O no, hay personas que no necesariamente son de izquierda, hay personas que tienen familiares que están presos. Claro. En las cárceles de Bukele y entonces eso cambia totalmente la visión de cada cual. Pero yo los puedo entender. Yo los puedo entender porque cada cual tiene su historia, cada cual tiene su punto de vista. Pero que yo los entienda no significa que me contaminen mi punto de vista. Mi punto de vista es general, global, no es específico. Yo entiendo que hay personas que tienen historias específicas, pero esas historias específicas afectan a esas personas específicas. Yo miro el bien global, yo miro lo bueno que está pasando en El Salvador a modo general y sé que no es perfecto, yo sé que se pueden haber cometido... Injusticia, por así decirlo. Injusticias determinadas en familias determinadas porque a alguien no le caía bien una persona y simplemente lo caminó y esa persona está presa. Hubo un abuso de poder. Eso pasa en todas partes del mundo, pero vuelvo y repito, yo miro las cosas a manera más global, a manera más general. Entonces esta persona llegó y trató de tantearme y hablarme y yo realmente no le hacía mucho caso. Yo estaba enfocado en lo que yo quería hacer, en mi video, en mi guión, y él estaba un poco insistente. Yo le tuve que decir, mira hermano, yo entiendo tu punto de vista, entiendo tu situación, pero realmente yo estoy trabajando y necesito un poco de espacio. No te molestes, pero necesito un poco de espacio porque realmente estoy en función de algo ahora mismo y ni siquiera comparto tu punto de vista. Eso está muy bien. El hombre me dijo, pero bueno, déjame explicarte. Y yo pude haber hecho lo que hacen muchos creadores de contenido. Crear una polémica con ese hombre.
Yo pude haber, dale, dime, Y a da la ver, impresión de que todo el país está más o menos en esa corriente. dime lo malo que tú creas de El Salvador, empieza a hablar. Pero es que yo no quería manchar la imagen de El Salvador Por una persona. Es que no era el objetivo, creo. con la opinión de una persona, porque si fuera un país dividido literalmente, Sí era contenido. sí es contenido, porque si yo voy a México, por ejemplo, en México hay una división real entre una parte de la población que apoya a la presidenta Y otra no. y otra que no la apoya. Ahí sí hay una polémica y hay que ver las dos visiones. Pero en El Salvador es el 90 o el 95% de las personas que apoyan al presidente. Entonces yo no voy a empañar la imagen del presidente o del país o de lo que se está haciendo Sin en el un país conocimiento real y por la minoría. por una minoría que no representa nada de la población. Puede que aquí que me está mirando se moleste, diga, pero yo soy esa minoría. Ok, eres la minoría, no pasa nada. Piensas diferente, está bien, es válido, pero no eres la mayoría, bro. No eres la mayoría y yo no quería dar ese enfoque en mi vídeo. Entonces, como te cuento esta anécdota, te digo que yo en El Salvador, para responderte a la pregunta inicial, porque nos fuimos por Sí. un hilo un poco raro, Sí. nos desviamos. Para responderte la pregunta inicial, yo no estaba enfocado en si la gente me estaba mirando, si no me estaba mirando, ya sea hombre, mujer, viejo, anciano, lo que sea. Simplemente yo, cuando estoy trabajando, me pongo ¿cómo se dicen las cosas? Los caballos. No, las orejeras para no las mirar. orejeras, los caballos, y miro hacia adelante y estoy en mi guión, estoy concentrado. Es como un actor, tú eres actor de teatro. No, no me metas a mí No, ahora, no, estamos no. hablando de ti. ¿Por qué tú me... Pero ¿a qué me refiero? Cuando tú estás metido en un personaje. Ah, sí, hay una cosa que se llama la cuarta pared, que es evitar el contacto con el público. Bueno, Exacto. es un poco más técnico, pero por ahí va. Pero por ahí va la cosa. Ok. Un actor de teatro se bloquea en su personaje y no deja que el público que está a su alrededor lo afecte. Claro. Ya. Yo cuando estoy en un viaje trabajando soy bastante pesado, incluso a veces he tenido alguna que otra discusión hasta con Jessica, no pasa nada, porque es que quiero que las cosas salgan tan bien, quiero que las cosas se hagan tan perfectas, estoy tan concentrado en que el contenido salga con la mayor cantidad, es decir, con la mayor calidad posible, que a veces eso me ha creado algún que otro problema. Hasta con Jessica hemos tenido alguna discusión de trabajo, no discusiones personales, Sí, sino ok. discusiones de Sí, trabajo. separar el trabajo de la vida personal en este tipo de situación, yo pienso que es bien difícil. ¿Entiendes? Entonces, por ahí es que te respondo la pregunta. No estoy casi nunca mirando lo que pasa a mi alrededor. Simplemente voy con mi guión en la mente, como los caballos, mirando que todo salga bien, que todo esté perfecto, porque es mucha presión, es que el audio esté bien, que la imagen esté bien, que la iluminación esté bien, que no haya ruido ambiental, que yo sepa lo que yo voy a decir, que Jessica también diga lo que tiene que decir exactamente como es, que el guía no se me vaya demasiado lejos o que no me esté todo el tiempo diciéndome lo que tengo que hacer, porque también me puede como interrumpir, crear sin un querer. conflicto. Exacto. No por malo, sino él no sabe lo que estoy haciendo. Entonces hay guías que son demasiado intensos, como muy rápido, no lo hacen por malo, es su trabajo, pero eso afecta muchas veces mi trabajo porque no me da el espacio necesario. Entonces tengo que hablar con él, oye, mira, necesito un poco más espacio porque necesito decir algunas cosas para la cámara. Entonces, volvemos al punto inicial para no enredarnos tanto. Simplemente esa es la respuesta. Has tenido una salida de caballero muy inteligente. No me enfoco en lo que pasa. muy No me inteligente. enfoco en lo que pasa anterior. Tengo que aprender. Has dado una clase excelente de cómo escabulir a la pregunta. En fin, le vamos a dar la medallita del honor al trabajador destacado. Bueno. Vamos a cerrar el episodio porque esto es un experimento. ¿Recomendarían El Salvador como destino? Sí, por supuesto, 100%. ¿Repetirían visita a El Salvador? ¿Creen que les queda por conocer algo? Ahora, Las playas. exacto, las playas. La parte de la playa, la parte surfera, de todo lo que han hecho en Surf City y en esa costa, nos quedó, la verdad. No, y La gente además- dice que es bien bonito. No, y además es un país que como está en evolución, Se- yo creo que si nosotros vamos dentro de 2 o 3 años, nos vamos a encontrar un país totalmente diferente. con muchas sin más duda. cosas y demás, sí, sin duda. Si siguen por esta línea, que espero que Entonces, sí. ahora mismo, en pocos meses, no vamos a repetir la visita, pero seguro que la vamos a repetir dentro de 2 o 3 años. Sí, segurísimo. Yo Sí, creo si que ellos sí. siguen por esa línea, definitivamente. Segurísimo. A todos los que nos ven, por favor, y voy a decírselo a la cámara, por favor, déjennos en los comentarios porque hemos estado hablando aquí, y yo sigo hablando de la pupusa, por favor, mándenme una pupusa en un globo aerostático, no sé, porque ya yo tengo un hambre con las pupusas. Queremos agradecer el mensaje que transmite tanto Jessica como Ángel, es un mensaje para que el mundo conozca
lo que nos estamos perdiendo de este gran país. Gracias a todos por seguirnos. Aquí les vamos a dejar los contactos, por supuesto, en la pantalla. Y digan, muy importante, si quieren que este tipo de contenido, este tipo de podcast, que se puede hacer siempre que se cierre un destino o un país, vamos a estar dialogando. Sí, déjenlo en los comentarios, muy importante, es muy importante. No vamos a hacer este contenido seguido, sino que queremos hacerlo cada vez que terminemos un país para dar las conclusiones de ese lugar específicamente. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos soportado tanto tiempo y nos vemos en la próxima serie que pronto va a comenzar. Ya les adelanté hace un ratico más o menos algunos países que vamos a ir, pero Puede ser México, quizás. o puede ser Colombia, o No. puede ser algún otro video. Uruguay, quién entre sabe. esta serie y la otra, algún otro video que tengo guardado por ahí. Vamos a tratar de, no sé, no me voy a enredar. Espero que les haya gustado el podcast. Nos vemos en el próximo. Bye, 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 bye.